pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Aquellos que tienen sus Biblias, por favor, abran conmigo sus Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 25, para que juntos podamos leer allí en las Sagradas Escrituras. Vamos a estar refiriéndonos al pasaje de la Biblia que se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 25 y que nos habla acerca de la parábola de las 10 vírgenes. Nos dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y dice la Escritura que, procurando entrar entonces, el esposo les dijo que se apartaran, pues no le conocían. Qué importante es que nosotros podamos, al leer la Escritura, poder entenderla dentro del contexto de la Biblia. Es muy cierto que el aceite en la Biblia representa el Espíritu Santo, pero también tiene que ver con la salvación del perdido. O sea, la lámpara tiene su representación en la Biblia, la palabra de Dios. Y dice que las 10 vírgenes tenían lámpara, pero 5 de ellas tenían aceite y 5 de ellas no lo tenían. Así hoy en día viven muchas personas. Leen la Biblia, asisten a las iglesias, pero no tienen la seguridad de su salvación. No han entrado en el reposo del Señor, pues están viviendo en este tiempo por medio de las obras. Y mediante las obras ningún hombre puede ser justificado delante de Dios. Por este motivo es que no tienen la seguridad. ¿Por qué? Porque nunca la obra que ellos hacen o la obra que presentan es suficiente para tener la salvación de su alma. Entonces viven con una constante expectativa de juicio y de condenación. No pueden tener esa seguridad firme que nos da el hecho de haber creído y haber aceptado
que Jesucristo, mediante su obra en la cruz del Calvario, ha consumado la obra que Dios le había enviado a hacer, derramando su sangre, y con su sangre cubrió multitud de pecados. Entonces, al no tener el conocimiento exacto del Evangelio, están viviendo en este mundo, pero no con aceite, no con la seguridad de la salvación, ¿no? El aceite también bíblicamente se usaba en las heridas, y esto es para preservarlas de que no entraran bacterias. Si ustedes miran, podrán ver que el aceite formaba una capa sobre las heridas para que no entraran las bacterias. Así, cuando la seguridad de su salvación y la seguridad de la vida eterna, los dardos de fuego que el enemigo pueda arrojarle nunca van a penetrar la coraza de justicia, nunca van a atravesar el escudo de la fe, nunca van a atravesar el yelmo de la salvación. Dios nos ha dado vestirnos con la armadura, con una coraza de justicia, que podamos levantar el escudo de la fe y tener sobre nuestras cabezas el yelmo de la salvación, para que ningún dardo de fuego del enemigo pueda penetrar nuestras almas hasta el punto de llevarnos a la agonía, la desesperanza, hasta el punto de llevarnos a pensar que Dios nos ha abandonado. Al entregarnos mediante el Evangelio esa armadura, hoy podemos resistir todos los ataques del enemigo. ¿Por qué? Porque no estamos mirando nuestra obra ni nuestros méritos, sino que tenemos puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, lo cual nos trae una seguridad. Por eso habla de las sensatas y de las insensatas. Porque ¿cuándo es el tiempo de la salvación? ¿Cuándo es el día que se dice, hoy puedes ser salvo? Entre tanto en que la puerta no se ha cerrado, entre tanto en que la iglesia está en el escenario de este mundo, entre tanto que el Espíritu Santo sigue convenciendo de pecado. Y el Evangelio de Juan es claro cuando dice que el Espíritu Santo convence de pecado por cuanto que no han creído en mí, dijo el Señor Jesucristo. Por cuanto que no han creído en mí. Por eso la Escritura habla en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, allí en el verso 26, que si pecáramos voluntariamente después de haber recibido, vamos a leer, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. O sea, tener lámpara, que es tener Biblia, tener la palabra de Dios, estar asistiendo a una reunión organizada en donde se abren las Escrituras, no es la garantía de que ese creyente o de que ese congregante es salvo. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha dado el ser salvo por ir, congregar, escuchar la Biblia o leer la Biblia, escuchar la de Dios, llevar ofrenda, desarrollar un ministerio. Dios nos ha dado el ser salvo por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Creyendo en Jesucristo es que somos salvos. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación.
Por eso hay muchos creyentes o muchas personas que asisten a reuniones organizadas donde se abren las escrituras, donde se canta, pero no teniendo la seguridad de la salvación. ¿Por qué? Porque la obra nunca me puede dar la seguridad de mi salvación. La obra nunca me va a dar, la obra que yo hago, nunca me va a dar la seguridad de la salvación. Porque un día hago obra y ¿qué sucede cuando no quiero hacer obra? No la hago, ¿no es cierto? ¿No ha pasado así? Cuando tengo muchas ganas de leer la Biblia, ¿qué hago? Leo la Biblia, gracias a Dios. O cuando tengo muchas ganas de orar, ¿qué hago? Oro. Cuando tengo muchas ganas de estar con los hermanos, ir al culto, ¿qué hago? Voy a la iglesia, me conecto hoy por hoy a través de esta plataforma para compartir la fe que tenemos en común. Pero cuando no tengo ganas, ¿qué sucede? No lo hago, ¿no? Entonces, ¿puede mi obra llevarme a que sea perfecto delante de Dios? No. No puede mi obra llevarme a que sea perfecto delante de Dios. Aún puede que por una cuestión de compromiso o una cuestión de ética lo haga, ¿no? Vaya al culto o abra la Biblia, pero mi corazón, ¿dónde está? A lejos. Por eso la Biblia que habla cuando Dios reprendía a su pueblo, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos. Así que nosotros a Dios no lo podemos engañar. Entonces, si nuestro corazón está lejos de Dios, porque estamos buscando ser justificados por medio de obras, porque estamos buscando agradar a Dios mediante la obra, nunca nos va a llevar eso a tener la seguridad de la salvación, ni de la vida eterna. ¿Y eso a qué nos lleva? A ser insensato, o sea, no pensar correctamente acerca del Evangelio. Insensato significa que yo no estoy pensando correctamente acerca del Evangelio. ¿Por qué? Porque en vez de pensar correctamente acerca del Evangelio, yo le agrego mi idea de lo que es la vida de creencia. Le agrego mi pensamiento de lo que es la vida de fe, ¿no? Y al agregar mi pensamiento, entonces, si yo estoy orando, si yo estoy congregando, si estoy en comunión con los hermanos, estoy bien. Y con esto no quiero decir que no tenemos que hacerlo, por el contrario. Hay una necesidad de sentirnos bien, hay una necesidad de edificar, hay una necesidad de no conformarnos a este siglo, sino de ir transformándonos mediante la renovación del Espíritu Santo. Esa necesidad es real en nuestras vidas. Pero ¿qué es lo que me trae la seguridad de mi salvación y de la vida eterna? No es mi obra, no es lo que yo hago o dejo de hacer, sino que lo que me trae la seguridad de mi salvación y de la vida eterna es la obra consumada de Jesús en la cruz del Calvario. Por eso el Evangelio de Juan dice, y de pecado, el Espíritu Santo vencerá de pecado, y de pecado por cuanto que no creen en mí. Entonces, una persona que es convencida por el Espíritu Santo, ¿qué tiene que hacer? Creer en Jesús. Y una persona que está creyendo en Jesucristo, es siendo guiada por el Espíritu Santo. Es una persona que está llena del Espíritu Santo. El pentecostalismo, que es de los últimos 100 años, 150 años, ya hoy día, fue un movimiento muy importante dentro de lo que es la iglesia evangélica. Pero también fue un movimiento que desvirtuó mucho el evangelio. ¿Por qué? Porque lo llevó a la sensación, a
lo guió a los hermanos más a la sensación, ¿no? Al punto tal en que en algunas confesiones de algunas organizaciones cristianas decían: si no hablas en lengua, no tienes el Espíritu Santo. Sin embargo, la Biblia no habla de que si una persona no habla en lengua no tiene el Espíritu Santo. La Biblia habla de que una persona no tiene el Espíritu Santo si tiene pecado en el corazón, ¿no? Si una persona tiene pecado en el corazón, ¿puede tener el Espíritu Santo? No. ¿Por qué? Porque la luz y las tinieblas no habitan juntas. Por eso en Efesios 1:13 nosotros podemos leer claramente qué es lo que dice la Biblia. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo hasta el día de la redención completa. Entonces, ¿quién es la persona que es sensata? La que tiene lámpara, que tiene Biblia, pero que a la vez piensa correctamente acerca del mensaje de la Biblia. Piensa correctamente acerca de lo que la Biblia nos comunica. Lo que la Biblia nos comunica, que el hombre no es salvo por obras, sino que el hombre es salvo por medio de creer. Romanos capítulo 4 dice que al que obra, su obra le es como deuda, como salario. Pero no obra, sino que cree, su fe le es contada por justicia. O sea, que al que no obra, sino que cree, su fe le es contada por justicia. Por eso la Escritura dice que el justo por la fe vivirá. No por lo que hace o deja de hacer, sino por lo que cree. Por eso es que Dios nos comunica la palabra de verdad, lo cual es el evangelio de nuestra salvación. ¿Para qué? Para que nosotros, creyendo a esa palabra, podamos tener la lámpara con aceite, que es la salvación, que es la seguridad que nos da el Espíritu Santo cuando nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si soy hijo de Dios, entonces soy heredero y coheredero con Cristo Jesús. Como les decía, el pentecostalismo fue algo muy bueno dentro de la iglesia, pero también llevó a que muchos se formaran en base a sensación, a lo que sienten, a lo que experimentaron. Y es cierto que el movimiento pentecostal llevó a que muchas personas pasaran por experiencias, como por ejemplo el hablar en lenguas, el ser llenos del Espíritu Santo, manifestaciones del Espíritu Santo, en sanidades, en prodigios, en maravillas. Pero el mensaje del Evangelio no está condicionado por lo que yo siento. Yo pueda que sienta o no sienta nada, pero no cambia la verdad de Dios. La verdad de Dios es inamovible. Jesús es el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él fue anunciado que vendría a este mundo para quitar el pecado. Cuando iba a aparecer en el escenario de este mundo, el ángel le dispuso que le fuera dado por nombre Jesús, porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Cuando salió a su ministerio terrenal y público, Juan el Bautista dio testimonio de él diciendo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando consumó su obra en la cruz del Calvario, dijo: consumado es. Aquello que Dios envió a hacer a él, que era con su sangre cubrir los pecados de toda la humanidad, se consumó al morir y vertir su sangre en la cruz del Calvario.
Por eso es que la voz divina dio testimonio de él diciendo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. La obra de Jesús fue venir y quitar los pecados, cubrir los pecados de toda la humanidad. Este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo. En aquellos días pondré mi ley en sus mentes, la escribiré y en sus corazones. Y ya nunca más me acordaré de vuestros pecados y de vuestras transgresiones. Entonces, claramente podemos ver por medio de la Escritura que los sensatos tienen lámpara y piensan correctamente acerca de lo que está escrito en la Biblia, no añadiéndole nada ni quitándole nada, sino recibiendo la palabra como lo cual es. Como dijo el apóstol Pedro: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Amén. Cuando recibimos la palabra de Dios tal cual nos es enviada, entonces por ella vamos a poder ir creciendo para la salvación, teniendo cada día mayor seguridad de nuestra salvación y de la vida eterna, para que cuando llegue el esposo no tengamos que decir: tengo que ir a prepararme, tengo que ir a arreglar la lámpara. No, ya tengo el aceite, ya tengo la seguridad de que soy un hijo de Dios, que soy salvo y que tengo vida eterna. Cuando venga el esposo, yo pueda responder a su llamado. Hermanos, nuestro tiempo ya está finalizando. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes con quien Dios me da la oportunidad de conectarme para compartir la fe que tenemos en común. Deseo verles prontamente y que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Dios les bendiga grandemente. Bendiciones. Paz. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,